Bien, el tema 34, digamos que es digamos, un estudio general de la ejecución, es decir, la regulación, digamos, general que vamos a estudiar y que luego desarrollamos en el 35 y en el 36, es decir, se estudian, digamos, el título ejecutivo, la demanda ejecutiva, la oposición a la ejecución y también la ejecución provisional. Entonces, básicamente, aquí tendríamos la ejecución forzosa, claro que comprende los artículos 517 a 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se nos pide también el papel del letrado de la Administración de Justicia en la ejecución. El papel es tal que, una vez citada la Orden General de Ejecución y despacho de la misma, la competencia para la ejecución corresponde al letrado de la Administración de Justicia. Solo intervendrá el juez que ha dictado la Orden General de Ejecución cuando se produce una resolución o es necesaria una resolución de fondo, que sería básicamente la oposición a la ejecución, la tercería de dominio y la tercería de mejor derecho. Probablemente no intervenga el juez en ningún otro momento de la ejecución. Repito, una vez dictada la orden, el desarrollo y el llevar a efecto esa orden de ejecución y despacho de la misma es función atribuida al letrado de la Administración de Justicia. El título ejecutivo y sus clases, artículo 517, debemos distinguir claramente los judiciales y los no judiciales, principalmente españoles y extranjeros también, pero importantísimo a la hora de comprender un poco el desarrollo de la ejecución forzosa, sería distinguir claramente entre los llamados judiciales, sabemos que son los judiciales, los decretos del letrado de la Administración de Justicia que llevan a pareja de ejecución y también los asimilados, que son los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación con los requisitos que establece el propio 517 y los no judiciales que son el resto. Recordad el número 8, si queréis, del 517, el auto de cuantía máxima, porque tiene unos requisitos de oposición, digamos, una oposición diferente al resto de títulos judiciales. El título ejecutivo europeo yo lo leería simplemente. Y ya sí, la demanda ejecutiva hay que estudiarla debidamente, artículo 549. Un momentito, por favor, que estoy admitiendo a una compañera, tribunal competente, el orden general de ejecución y despacho de la misma. Esto se pregunta pues prácticamente en todos los ejercicios, todos los tipo test, se pregunta de este epígrafe 4 se hace alguna o algunas preguntas. La acumulación de ejecuciones, el artículo 555, que es muy sencillito. Y luego ya la oposición a la ejecución, sí que tendríamos que tenerla en cuenta, oposición por motivos de fondo y oposición por motivos procesales, la suspensión y la ejecución provisional. La ejecución provisional no tiene ningún tipo de dificultad, simplemente ver aquellas, por favor, apagar los micrófonos. La ejecución provisional, únicamente ver, digamos, aquellos títulos que son ejecutables provisionalmente. Esto es importante, si la memoria no me falla, se encuentra en el 524, 525, y la oposición. La oposición a la ejecución provisional, recordad que en relación con la oposición a la ejecución dineraria no es posible, sino que hay que oponerse a medidas ejecutivas concretas. Vale, pues dicho esto, para no alargarlo, repito, no es posible en una hora más o menos que tenemos ver 3 temas, pero sí comentaré lo que me parece más importante, ya he empezado, y bueno, ejecución forzosa, una simple lectura, función del letrado, pues simplemente su función, digamos, en la ejecución es primordial, llevar a cabo lo ordenado por el juez en la orden general de ejecución y despacho de la misma. En relación con el título ejecutivo, sí que evidentemente el título ejecutivo es el documento base de la ejecución. Hemos de distinguir, como digo claramente, los títulos ejecutivos judiciales de los no judiciales. Y comentaba también, cuidado, porque a los judiciales o los denominados judiciales, tradicionalmente, pues se han añadido los decretos de los letrados de la Administración de Justicia y siempre se habían añadido ya con anterioridad los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación. Bueno, no hay mucho más que decir, sí que tendríamos que cuasi aprendernos los de memoria y las peculiaridades que tiene cada uno de ellos. Laudos y resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación
debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Hacía yo mención al título, digamos, al auto de cuantía máxima que se relaciona en el número 8. Es importante también el auto de cuantía máxima, tenemos un caso práctico que hemos de hacer. Y ya, por último, no se encuentra en el 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta también, la factura electrónica en los términos previstos en la Ley 56/2007. Serían los 10 títulos, en principio, 10 títulos ejecutivos. Bueno, ya sabemos que títulos no judiciales, pues no se despacha ejecución por cantidad determinada que no exceda de 300 euros. ¿Vale? Y, evidentemente, ejecución de resoluciones extranjeras, lo leemos. ¿Puede caer alguna pregunta de este epígrafe? Sí, pero es más fácil que caiga probablemente del resto del tema. Bueno, título ejecutivo europeo, lo mismo, no tiene ningún tipo de dificultad. Sí que me quiero parar en la demanda ejecutiva. Seguimos un poco viéndolo de una forma muy rápida. La demanda ejecutiva, tribunal competente para despachar la ejecución. Bueno, aquí básicamente tendríamos que distinguir claramente entre los títulos judiciales o asimilados y los títulos no judiciales. La competencia para despachar ejecución, bueno, pues en principio se atribuye al órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia. El título judicial, como digo, puede ser un auto, una sentencia, un auto o un decreto, ¿no? Y, evidentemente, en relación con también los autos de homologación a los que nos referíamos, en relación con los laudos arbitrales o los acuerdos de mediación, será competente el juzgado de primera instancia del lugar en donde se haya dictado. ¿Vale? Muy bien. Evidentemente, la orden general de ejecución y despacho de la misma es un auto. Es importante aquí recordar que contra este auto no cabe recurso alguno, pero sí formular oposición en el plazo de 10 días. Estamos hablando, lógicamente, de ejecución definitiva. Si nos vamos a la ejecución provisional, pues serían 5 días, ¿no? ¿Vale? Bien, un momentillo. Partes y sujetos de la ejecución forzosa. Bueno, básicamente, antes lo hemos visto. ¿Quiénes serían los que deben de aparecer en el título ejecutivo como deudores, como aquellos contra los que se puede presentar la demanda? El que aparezca como deudor en el mismo título. Quien, sin figurar como deudor, pues sea fiador, avalista, en virtud de bueno, pues disposición legal o cualquier tipo de afianzamiento que se haya acreditado mediante documento público. Y el tercer supuesto es el hipotecante no deudor, quien, sin figurar como deudor, resulta ser propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda, en cuya virtud se procede. Estas serían las tres partes que pueden figurar como demandadas en la demanda ejecutiva, ¿no? Bueno, simplemente conocerlo. Representación y defensa, lógicamente, es necesario abogado y procurador. Aquí hay una peculiaridad que debemos tener en cuenta también. Si para la declaración, para el procedimiento declarativo, no es necesaria postulación, tampoco lo es para la demanda ejecutiva, de tal forma que en aquellos procesos, juicios verbales de reclamación de cantidad, por valor inferior a 2.000 euros o de hasta 2.000 euros, no es necesario abogado y procurador para presentar la demanda, tampoco lo es, por tanto, para presentar la demanda ejecutiva. ¿Vale? Presentación de la demanda, contenido de la demanda. Recordad también, aunque no está aquí, el plazo de espera del 548, plazo de espera de 20 días. No se despachará ejecución en los 20 días siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución que se pretende ejecutar. Es el plazo de cumplimiento voluntario. Es verdad que, como hemos estudiado, hay excepciones. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el desahucio por falta de pago, que sí que se puede pedir ya la ejecución en la propia demanda. Entonces, básicamente, contenido de la demanda ejecutiva, el título,
como documento principal, la tutela ejecutiva que se pretende, también los bienes del ejecutado susceptibles de embargo y las medidas de localización e investigación que se interesan al amparo del 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este tipo de tres puntos, tercero y cuarto, recordad que después de la orden general de ejecución y despacho de la misma, a continuación y sin ninguna otra actividad procesal, se dicta el decreto de medidas ejecutivas por parte del letrado de la Administración de Justicia. Decreto de medidas ejecutivas que, por cierto, es susceptible de recurso directo de revisión sin efectos suspensivos. Las dos cosas, el recurso que no cabe contra el auto y el recurso que cabe contra el decreto de medidas ejecutivas, se preguntan muchísimo, ¿no? Bueno, medidas de localización de bienes, etcétera. Recordad un poco que en el decreto de medidas ejecutivas el letrado de Administración de Justicia puede acordar ya el embargo de bienes si estos, digamos, han sido reseñados en la demanda ejecutiva. ¿Vale? Persona o personas contra las que se pretende el despacho de ejecución, que son los tres grupos de personas que hemos visto antes, ¿no? El deudor, el fiador y el hipotecante no deudor, para resumir. Bueno, ¿vale? Se habla aquí un poco de que si lo que se pretende ejecutar es una resolución dictada por el juez o por el Estado de Administración de Justicia, la demanda ejecutiva pues será evidentemente un escrito limitado a que solicitar que se despache ejecución. Bueno, esto no tiene mayor importancia. Documentos que se han de acompañar a la demanda ejecutiva. Bien, desde mi punto de vista el más importante es el título ejecutivo. Sin título ejecutivo no hay ejecución. Lógicamente, lo que hace el juez cuando despacha ejecución, dicta el auto despachando ejecución, orden general de ejecución y despacho de la misma, es comprobar el título ejecutivo, ¿no? Y aquí tendríamos después lo que se llama la integración del título. El título por sí mismo no es suficiente a veces para documentar la deuda. Todo el mundo puede entender que la deuda en su inicio pues era, pongamos un ejemplo, de 10.000 euros, pero se han ido haciendo abonos y cargos y la deuda actual pues ya no es de 10.000 euros. Por tanto, al título ejecutivo, en el caso de una deuda dineraria, habrá que acompañar lógicamente aquel documento que acredite la cuantía efectiva de la deuda en el momento en que se presenta la demanda ejecutiva, ¿no? Este sería el documento principal. Luego tenemos los documentos procesales, poder otorgado al procurador, aquellos que acrediten precios o cotizaciones obligados. Bueno, este sería un documento de fondo, pero bueno, en principio aquellos que, bueno, pues acrediten la cuantía que se reclama y sobre la cual el juez debe despachar ejecución, ¿no? Documentos preceptivos y documentos potestativos. Bueno, aquellos documentos que se consideren necesarios o convenientes para el mejor desarrollo de la ejecución. Evidentemente, es posible acordar, si así se solicita, acordar la ampliación de la ejecución por ulteriores vencimientos. Y aquí tendríamos que tener en cuenta que esta ampliación puede solicitarse en la propia demanda ejecutiva, es decir, si se prevé que digamos, el demandado, el ejecutado, no va a hacer frente a próximos pagos, pagos periódicos, podría ya solicitarse en la demanda ejecutiva que el juez así lo acuerde en la orden general de ejecución y despacho de la misma. Dice, esta ampliación podrá solicitarse en la propia demanda ejecutiva, en cuyo caso advertirá al ejecutado al notificarle de despacho que esta se entenderá ampliada automáticamente en las fechas de vencimiento si no se produce el pago. Y aquí hay una cuestión que tendríamos que tener en cuenta. Pese a que se amplíe la demanda ejecutiva, o sea, la cantidad por la que se despache ejecución por cada uno de los vencimientos que no han sido satisfechos, no será también automática la ampliación o la mejora del embargo. Esta tendrá que solicitarse en cada uno de los casos y tendrá que ser acordada por el letrado de la Administración de Justicia. Ampliación de la demanda ejecutiva automática si se solicita en la demanda y así lo acuerda el juez, pero no la mejora del embargo que tendrá que solicitarse cada vez que se haya producido, que se pretenda que se mejore el embargo. Recordad, digamos que el embargo puede mejorarse, puede reducirse o cambiar su objeto, ¿no? Lógicamente, si el juez acuerda que se acuerda despachar ejecución por 10.000 euros, se produce un impago, supongamos de 500 euros, 10.500,
11.500 tras 4 o 5 impagos que se hayan producido, la demanda ejecutiva se va ampliando automáticamente. Si el letrado de justicia ha trabado embargo de bienes por valor de 10.000 euros, que era la cantidad inicial, pues tendrá que acordar una mejora del embargo para trabar pues, embargo de bienes por otros 3.000 euros, 4.000, los impagos que se vayan produciendo. Pero repito, esto no es automático, ¿vale? El despacho de ejecución, acumulación de ejecuciones, bueno, no hay mucho más que decir aquí. El auto que despacha la ejecución, evidentemente, pues tendrá que hacer constar la persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución. Si la ejecución es de forma mancomunada o solidaria, la cantidad por la que se despacha ejecución y aquellas precisiones que necesite hacer. Dictado auto por el juez o magistrado, el letrado de la Administración de Justicia dicta a continuación el decreto de medidas ejecutivas que se contendrán, como antes hemos dicho, aquellas medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido, si fuera posible, el embargo de bienes que habrá de haber solicitado también el demandante en la demanda ejecutiva y haber reseñado los bienes. Medidas de localización y averiguación de bienes y contenido de requerimiento de pago que debe hacerse. Contenido de requerimiento de pago que yo creo que todo el mundo conoce. Los títulos judiciales y asimilados no sería necesario requerir de pago. En los títulos no judiciales sí es necesario requerir de pago, salvo que se haya hecho por la parte actora de forma fehaciente con al menos 10 días de antelación a la presentación de la demanda ejecutiva. Este tipo de cuestiones, pues lógicamente, son susceptibles de ser preguntadas. Hay mucho más. Plazo de espera, ya lo hemos comentado, plazo de espera del 548, que digamos hay excepciones, pero tendríamos que tenerlo en cuenta. 20 días desde la firmeza o resolución que se pretende ejecutar. Despacho de ejecución, ya he comentado también que el auto es irrecurrible. En el supuesto de las cláusulas abusivas sí tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Dice la norma, contra el decreto dictado por el AG sí cabe recurso. El auto es irrecurrible, pero el decreto cabe recurso de revisión sin efectos suspensivos. Evidentemente es posible también que el juez dicte auto, pero denegando el despacho de ejecución. Entonces, fijémonos que el auto que deniegue el despacho de ejecución será directamente apelable, sustanciándose únicamente con el demandante ejecutivo, con el acreedor. Lógicamente, ¿por qué? Porque el demandado, el ejecutado, todavía no está personado en las actuaciones, todavía no tiene conocimiento de la demanda ejecutiva. Entonces, recordémoslo también a efectos de un tipo test. Aquel auto que deniegue el despacho de ejecución será directamente apelable, pero únicamente se sustanciará con el acreedor. Bueno, cláusulas abusivas. Esto ha sido introducido también con posterioridad. Evidentemente, el tribunal examinará si alguna de las cláusulas incluidas en el título ejecutivo, bueno, pues es abusiva. Si alguna de las cláusulas puede ser clasificada como abusiva, dará audiencia, es decir, dará un plazo, un plazo de 15 días a las partes. Oídas estas, acordará lo que proceda en 5 días, evidentemente por auto. Medidas inmediatas tras el despacho de ejecución, las que hemos comentado. Requerimiento de pago, tampoco nos vamos a detener, puesto que ya lo hemos comentado, títulos judiciales no es necesario, títulos no judiciales, pues tampoco si se ha requerido con anterioridad, si no, sí. Pago por el ejecutado, costas, esto también es una de las cosas que deberíamos tener en cuenta, a efectos sobre todo de un tercer ejercicio. Si el ejecutado pagase en el acto de requerimiento o antes del despacho de ejecución, el AGE evidentemente pone la suma a disposición del ejecutante, pero será condenado en costas. Acumulación de ejecuciones, el 555, aquí no tendríamos que tener en cuenta nada más que, bueno, básicamente a instancia de cualquiera de las partes o de oficio se acordará por el letrado la acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado. Es decir, a petición de las partes o de oficio si
son los mismos, tanto el ejecutante cuanto el ejecutado. En el caso de que haya procesos que se sigan frente al mismo ejecutado, podrán acumularse. Esto ya es facultativo, a instancia de cualquiera de los ejecutantes, si el LAG, bien competente para conocer el proceso más antiguo, así lo acuerda. Entonces, lo que tendríamos que tener en cuenta, si son las mismas partes exactamente o únicamente es el mismo ejecutado. Bien, oposición a la ejecución, aquí lo que antes decíamos, ¿no? El auto que despache ejecución no es apelable, no cabe recurso alguno contra él, pero sí es posible, como antes decíamos, formular oposición. Decíamos 10 días en el caso de que nos encontremos en una ejecución definitiva, 5 días en el caso de que nos encontremos en una ejecución provisional. Y evidentemente la ejecución puede ser por motivos de forma y por motivos de fondo, que ahora veremos. Comentábamos también antes el auto de cuantía máxima del numeral 8 del 517.1, que tiene una forma de oposición o unos motivos de oposición diferentes. Culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo y concurrencia de culpas. Con lo cual, tendríamos que tenerlo en cuenta porque es un título judicial, pero si me apuráis con ciertas peculiaridades. Bien, oposición a la ejecución, aquí esto simplemente lo leemos, lo que sí nos interesará, bueno, lo leemos, cuando digo lo leemos quiero decir lo conocemos, lo que sí nos interesará conocer es cómo se resuelve la oposición a la ejecución, ¿no? Bueno, aquí tenemos las causas específicas y aquí sí que me gustaría decir lo siguiente. En primer término, se resuelve siempre la oposición por motivos de forma, es decir, cuando se haya producido algún quebrantamiento de forma. Y dice la norma, cuando se haya resuelto sobre la oposición por motivos procesales, motivos de forma, o estos no se hayan alegado, el ejecutante podrá impugnar la oposición por motivos de fondo en el plazo de 5 días. Es decir, si se han formulado motivos procesales, se resuelve mediante auto por el juez la oposición formulada por estos motivos de índole procesal y se da traslado al ejecutante, en su caso, para que impugne la oposición en 5 días. Pero fijémonos, cuando se haya resuelto sobre la oposición o estos no se hayan alegado. En cualquier caso, si no se han alegado motivos de forma, motivos procesales, habrá que dar traslado al apelante para que impugne la oposición en 5 días. Luego, auto despachando ejecución, oposición en 10 días, motivos procesales, motivos de fondo, pero en cualquier caso hay que darle un plazo de 5 días al ejecutante para que impugne la oposición. ¿De acuerdo? Muy bien. Celebración de vista, esto ya contenido del auto resolutorio de la oposición. Lógicamente, antes decíamos que la ejecución, una vez dictado la orden general de ejecución y despacho de la misma, es una función del letrado. Pero claro, esta oposición es resuelta por el juez y, como aquí se dice, mediante auto, ¿no? Bueno, las posibles partes dispositivas del auto pues será declarar procedente la ejecución, que siga adelante por la cantidad que se hubiera despachado de ejecución, declarar que no procede la ejecución cuando se estimare alguno de los motivos de oposición que establece la ley 556 o 557, o cuando se apreciare el carácter abusivo de alguna o varias cláusulas. El auto que dicte el juez pues determinará pues evidentemente las consecuencias en este caso, decretando la improcedencia de la ejecución o despachando ejecución, pero sin aplicar las cláusulas consideradas abusivas. Esta sería un poco la oposición. Impugnación de infracciones legales, pues esto ya no tiene ningún comentario. Suspensión de la ejecución. Bien, en relación con la suspensión, recordad que estamos hablando de la ejecución de modo general, luego veremos la ejecución dineraria, luego veremos la ejecución no dineraria. Estamos viendo un comentario de la oposición, digamos, de la ejecución, pero de manera general. Dice la norma, solo se suspenderá la ejecución en los casos en los que la ley lo ordene de modo expreso o así lo acuerden todas las partes personadas. No obstante, aun acordada la
suspensión podrán adoptarse o mantenerse aquellas medidas de garantía. ¿Vale? Bueno, esto sería la regla general. Solo se suspende en los supuestos que la ley así lo establezca, ¿no? ¿Vale? Entonces, veamos un poco aquí abajo. La interposición de recursos no suspenderá por sí misma el curso de las actuaciones ejecutivas, sin embargo, pues si se acredita por parte del ejecutado que la resolución le produce efectos irreparables, sí podría ser suspendida por el tribunal, podría solicitarse y el tribunal acordarla. Y efectivamente en el caso de situaciones concursales, dice la norma, no se dictará autorizando y despachando ejecución cuando conste al tribunal en sentido amplio, que el demandado se halla en situación de concurso. Esto es una cuestión que tendríamos que tener en cuenta también y que además, bueno, pues se ha preguntado ya en alguna ocasión. O se haya efectuado la comunicación a que se refiere el artículo 5 bis de la ley concursal. El artículo 5 bis de la ley concursal es una solicitud de concurso que solicita el deudor, digamos, poniendo en conocimiento de los acreedores que va a, digamos, solicitar su declaración en concurso. ¿Vale? Bueno, no tiene mucho más que decir. Simplemente tenerlo en cuenta estos dos supuestos. Suspensión por prejudicialidad penal. Bueno, aquí estamos siempre que ya la prejudicialidad por sí sola no es motivo de suspensión. Dice la norma, no determinarán por sí solas que se decrete la suspensión. No obstante, la ejecución podrá seguir adelante si el ejecutante presta caución suficiente a juicio del tribunal para responder de lo que se perciba y de los daños y perjuicios que se puedan causar. Evidentemente, si hay una causa penal abierta en la que se investiguen hechos de apariencia delictiva que, de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título, recordad que el título es el fundamento de la ejecución. Si el título es falso, la ejecución no puede seguir adelante. El tribunal, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, importante recordar de esto, acordará la suspensión. ¿Vale? Se podrá pedir indemnización en el caso de la causa penal, pues finalice declarando la inexistencia del hecho que se considera delictivo. Pues hasta aquí lo que es el trámite general. Título ejecutivo, demanda ejecutiva, despacho de ejecución y oposición a la ejecución. Este sería un poco el criterio general, ¿no? Como veis, no tiene dificultad en principio. Sí que si tenemos un esquema mental de la ejecución, pues nos será más fácil ir aprendiendo cosas sobre ella. Si no, pues es una amalgama de artículos casi sin sentido. Bien, el siguiente epígrafe, aquí ya no me voy a parar porque es exactamente lo mismo. Aquí tenemos una serie de esquemas. Es la ejecución provisional. Bien, la ejecución provisional se producirá siempre frente a resoluciones judiciales, frente a títulos ejecutivos judiciales, ¿no? Y además sí que tendríamos que tener en cuenta estos elementos que determinan el concepto, que sería, ha de ser obligatoriamente un título judicial que adopte la forma de sentencia, no otro tipo de resolución judicial. Sentencia de fondo, estimatoria de la demanda, sentencia de condena y contra ella se ha admitido el recurso que prevé la ley. Puede ser el recurso de apelación si la ejecución provisional se pretende en primera instancia o el recurso de extraordinaria bonificación procesal o el recurso de casación si se pretende ejecutar una sentencia de segunda instancia, ¿no? Este sería, digamos, la premisa principal. ¿Cuándo se puede acudir a la ejecución provisional? Y el artículo 525 sería otro de los preceptos que yo aquí estudiaría. Es decir, no es susceptible acudir a ejecución provisional en unos casos concretos que establece la ley. No se despacha la ejecución en las sentencias meramente declarativas ni constitutivas, si bien cuando una sentencia tenga pronunciamientos de condena, pues evidentemente estos se podrán ejecutar. Y las sentencias citadas en los procesos de familia tampoco serán ejecutables provisionalmente. Tampoco aquellas
que contienen a emitir una declaración de voluntad y, por último, tampoco las que declaren la nulidad o caducidad de los títulos de propiedad industrial. Luego nos habla de las sentencias extranjeras no firmes y aquí ya nos pone una excepción, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los tratados internacionales vigentes, ¿no? Y tampoco en los pronunciamientos de carácter indemnizatorio en las sentencias que declaren la vulneración de derecho al honor, intimidad personal, familiar y propia imagen. Número 7, aquellas que dispongan o permitan la inscripción o cancelación de los asientos en los registros públicos que causarán anotación preventiva. Es decir, puede inscribirse preventivamente en un registro público una sentencia definitiva. Aquí lo dice, sí, una anotación preventiva, como acabamos de ver. La inscripción o cancelación se producirá una vez que esa sentencia adquiera firmeza, inscripción o cancelación de la anotación preventiva. ¿Vale? Pues estos serían las dos premisas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a la ejecución provisional. El resto, excepto alguna cosilla, por ejemplo, el plazo de oposición, que como he dicho son 5 días, y la oposición que se puede formular a las sentencias definitivas dinerarias, contra la que no cabe oposición, sino oponerse a medidas ejecutivas concretas, pues sería un poco lo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Vale? Y hasta aquí el tema 34. El tema 35.